La estructura de una ecuación cuadrática estrictamente es que hay un término cuadrático y entonces el grado de la variable tiene que ser 2. Para que sea una ecuación cuadrática estrictamente, el coeficiente que acompaña al grado de la variable 2 tiene que ser distinto de 0. Es importante que recordemos que una ecuación cuadrática tiene que tener un término cuadrático, puede tener un término lineal y puede tener término independiente. Las ecuaciones cuadráticas se clasifican acorde a la cantidad de términos y a los tipos de términos que estén. Las completas tienen los tres términos: lineal, cuadrático e independiente. Las incompletas se van a clasificar en dos tipos: mixtas, que tienen el término cuadrático y el término lineal; las puras, aquellas que tienen solamente el término cuadrático y el término independiente. Ahora, para nosotros poder encontrar la solución a una ecuación cuadrática es importante nosotros conocer y reconocer que debemos encontrar los o el valor que satisfacen a esa ecuación. Para ello vamos a utilizar algunos métodos como factorización, ecuaciones cuadráticas puras, completando cuadrados perfectos o utilizando la fórmula general. Aquí vamos a ver algunos de estos tipos. Primero que nada vamos a ver el caso cuando tenemos una ecuación cuadrática pura de la forma ax cuadrada más c igualado a 0. Para poder resolver este tipo de ecuaciones necesitamos nosotros despejar completamente de manera directa la variable x. Y bueno, vamos a ver un ejemplo para poder observar cómo se realiza. El primer ejemplo tenemos como x cuadrada menos 4 igualado a 0 y nos pide que encontremos la solución. Para poder resolver esta ecuación es importante que analicemos que nuestra estructura principal es x cuadrada menos 4 igual a 0. Voy a proceder a despejar la variable x cuadrada donde tengo el término cuadrático, de tal manera que el 4 está negativo, lo voy a pasar positivo al segundo miembro de la igualdad. Ahora, todavía, aunque el término cuadrático ya está despejado, la variable x no está despejada, por lo tanto aplico la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, recordando que voy a obtener dos soluciones, una positiva y una negativa. Cuando aplico la raíz cuadrada y calculo la raíz cuadrada de 4, tengo que el valor es 2. Entonces vamos a tener dos soluciones. La primera es un 2 positivo y la segunda 2 negativo. Un segundo ejemplo es 4x cuadrada menos 49 igualado a 0. Ahora, primero que nada necesitamos, para poder resolverlo, necesitamos dejar el término cuadrático despejado. Por lo tanto, el 49 que está negativo lo voy a pasar positivo al segundo miembro de la igualdad. El 4 está multiplicando la x cuadrada, entonces lo voy a pasar dividiendo. Ahora tenemos el término cuadrático en x ya despejado, pero necesitamos dejar la variable x completamente despejado. En ambos lados de la igualdad aplico la raíz cuadrada, de tal manera que nuevamente recordamos que vamos a tener dos valores. Uno positivo, que va a ser 7 medios, puesto que la raíz cuadrada de 49 cuartos va a ser 7 medios, va a ser un valor positivo, y el valor, un segundo valor, un negativo, menos 7 medios. Estas serían las dos soluciones para la ecuación 4x cuadrada menos 49 igual a 0. Veamos otra alternativa y va a ser el método de factorización para cuando tengamos una ecuación cuadrática mixta de la forma ax cuadrada más bx igualado a 0. Para ello y para solucionarlo nosotros necesitamos utilizar el método de factorización usando el factor común. Vamos a igualar a 0 cada uno de esos factores y en caso de que nosotros obtengamos una ecuación vamos a resolverla. Como nosotros sabemos con anterioridad, veamos cómo se resuelve un ejercicio de este tipo. Tengo la ecuación 6x cuadrada más 4x igualado a 0, de tal manera que yo voy a, esa ecuación la voy a buscar empezar a factorizar. En ambos términos tengo un factor x, por lo tanto saco el factor x y voy a obtener que x se va a multiplicar por 6x más 4. Todo eso está igualado a 0. Voy a obtener una primera alternativa o un primer factor como x igualado a 0, a la vez que podemos observar que ya va a ser una de las soluciones de la ecuación, y el otro factor va a ser 6x más 4 igualado a 0. Como podemos observar, este segundo factor igualado a 0, bueno, pues se traduce o se traslada a una ecuación con una variable de manera lineal. Por lo tanto vamos a buscar encontrar la solución a esa ecuación de tal manera que el 4 está positivo, lo paso negativo, el 6 está multiplicando a la x, paso dividiendo, y entonces podemos observar que vamos a tener dos tipos de soluciones. La primera es x igual a 0 y la segunda solución sería x igual a menos 2 tercios, de tal manera que pues el 4 tenía mitad, el 6 también tenía mitad y se redujo a 2 tercios negativo. Vemos un tercer caso, pero va a ser ahora utilizando la fórmula general. Para esto vamos a aplicarla a lo que es la estructura
donde tenemos la ecuación cuadrática completa. Y bueno, pues es importante recordar que la fórmula general está dado como x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, de tal manera que nosotros necesitamos analizar el discriminante. Si el discriminante lo tenemos como igualado a 0, pues las raíces van a ser iguales. Si el discriminante es negativo, las raíces van a ser imaginarias y en los números reales no hay solución de esa ecuación. Si el discriminante es positivo, las raíces van a ser diferentes. Entonces, bueno, para poder nosotros analizar cómo aplicar esta fórmula general, tenemos un ejemplo que nos pide que resolvamos utilizando la fórmula general, y el ejemplo está dado como menos 2x cuadrada más 11x igual a 15. Como podemos observar, nosotros para utilizar la fórmula general hay que recordar que la estructura tiene que estar igualado a 0. Un término cuadrático, término lineal, término independiente, todo eso igualado a 0. Por lo tanto, en la ecuación que nosotros tenemos para poder resolverla, partimos de esa ecuación y el 15 que tenemos del lado derecho lo vamos a pasar al lado izquierdo con signo contrario. De tal manera que voy a tener que es menos 2x cuadrada más 11x, el 15 que estaba positivo lo pasé negativo y esto es igualado a 0. Los demás términos se mantuvieron igual porque a ellos no los movimos de lugar. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Identificar quién es A, quién es B y quién es C. A es el coeficiente del término cuadrático, B es el coeficiente del término lineal y C es el valor del número independiente. Ahora, ¿qué sigue? Reemplazar en la ecuación. Donde tenemos B reemplazamos el valor 11, donde tenemos A el valor de menos 2 y donde tenemos C el valor de menos 15. Posteriormente vamos a proceder a reducir lo que tenemos en raíz. Pasamos el menos 11 igual, va a ser más menos, la raíz cuadrada, 11 al cuadrado es 121, menos 4 por menos 2 por menos 15 me da menos 120. Todo esto lo divido entre menos 4 porque 2 por menos 2 me da menos 4. Simplifico lo que tengo dentro de la raíz, 121 menos 120 me queda 1, entonces lo demás lo paso igual. La raíz cuadrada de 1 es 1, sigo pasando el resto igual y entonces vamos a tener dos alternativas de solución. La primera va a ser cuando tomemos el signo intermedio positivo, va a ser menos 11 más 1 entre menos 4 se simplifica a menos 10 entre menos 4, menos entre menos es más, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 4 es 2. Ahora la segunda solución va a ser menos 11 y ponemos el número intermedio negativo, bueno, el signo intermedio negativo y va a ser 1 entre menos 4 y entonces cuando sumamos negativamente menos 11 menos 1 me da menos 12 entre menos 4. Bueno, pues simplificando al final me va a quedar que 6 entre 2 me da 3, menos entre menos es más y vamos a tener dos soluciones. La primera es 5 medios y la segunda va a ser x igual a 3. Con esto podemos observar que toda ecuación cuadrática va a tener dos posibles soluciones. Pueden ser iguales o diferentes.